Pero hay que leer todo el pasaje para cubrirlo otra vez, aunque nos vamos a enfocarnos más comenzando en verso 4. Ya estudiamos verso 1 al 3. Por favor, abren ahí y nos pongamos de pie. Voy a leer el texto. Tito 3, comenzando en verso 1. Dice: Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, nos has traído aquí. Te damos gracias, Padre, que nos has dado la libertad aquí en este país. Tenemos la libertad de congregarnos y podemos estar tranquilos para enfocarnos en lo que tú nos quieres enseñar. Entendemos, Padre, que el tiempo es corto. Vivimos en tiempos oscuros en los últimos días. Entonces, prepáranos, Dios. Somos tu iglesia. Deseamos oír de tu voz. Haz tu voluntad, Padre, en los corazones, en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Aquí en la carta de Pablo a Tito, instrucciones tras instrucciones basada sobre doctrina. Y recuérdense que vimos que uno de los temas principales es doctrina y comportamiento, que los dos van juntos, no se pueden separar. En capítulo 1 hablaba de comportamiento y doctrina acerca de la iglesia. En capítulo 2 el mismo patrón acerca del hogar, y luego en capítulo 3 ya se extiende más para allá, más para afuera, en el mundo, los que nos observan a nosotros, el mundo secular se puede decir, como la gente que no cree, cómo nos ven a nosotros, y tenemos que recordarnos. Eso es lo que estamos viendo hoy, pero vamos a ver un repase brevemente. Recuérdense en verso 1 como dice: recuérdales de estas cosas. ¿Y por qué tenemos que ser recordados? Porque como hijos del Señor nos olvidamos las cosas. Y es bueno escuchar la palabra constantemente, todos los días. Y Dios nos recuerda. Y eso es bueno ser recordado. A veces podemos tener malas actitudes acerca de la palabra y pensar, eso ya lo sé. Esa es una mala actitud, porque siempre la palabra es eficaz mientras el corazón está dispuesto. Entonces estamos aquí esta noche dispuestos y oír lo que Dios nos quiere recordar. Recuérdense, dije que eran tres cosas. Esto es como repase. Número 1 fue: recuerda tus obligaciones civiles. Eso estaba en verso 1 y 2. Como cristianos debemos ser los mejores ciudadanos aquí en California. De donde quiera nos encontramos, nos sometemos primeramente a los gobernantes. ¿Se recuerdan que vimos esto? Tenemos una obligación y nos sometemos. Eso es lo que dice en verso 1, que se sujeten. Entonces la palabra nos exhortó el martes pasado de tu obligación hacia el gobernador, los que están en autoridad sobre nosotros. Tenemos que someternos. Eso es lo que dice en verso 1. No por fuerzas, y también debemos obedecer. Hay leyes aquí, claro, y los obedecemos.
Y recuérdense, vimos, hay un tiempo cuando es posible o es necesario que un cristiano no obedezca el gobierno. Sí, cuando contradice un mandamiento de Dios. Y les vimos unos ejemplos. Pero también la palabra nos recuerda, obedezcan, sométense y también estén dispuestos a toda buena obra. Eso es un corazón listo y dispuesto. Hay una necesidad, estoy listo. Envíame a mí, Señor. A pesar de lo que se ve, porque se ve cosas oscuras, malvadas, porque es un mundo que no conoce a Cristo. Entonces, pero estamos dispuestos, porque somos la iglesia, tenemos un llamado. Y por eso debemos estar listos, dispuestos a toda buena obra. No solo a los gobernantes, pero también vimos hacia todos los hombres. En verso 2, ahí dice, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y siempre tenemos que recordarnos de esto, de todos los hombres, porque a veces podemos tener malas actitudes y no estar pendiente de nuestro testimonio. Y por eso eso es bueno, constantemente recordar que no te frustres con incrédulos, no te enojes con ellos. Una respuesta cristiana es estar pendiente y mostrarles humildad, amor, paciencia, compasión, porque no saben lo que están haciendo, todavía están perdidos, recuérdense, son esclavos, como nosotros a un tiempo fuimos, nosotros. Y la palabra nos recuerda hacia todos los hombres, no hablen mal de ningún hombre, no hables mal de nadie. Sino, es hablar falsamente. Hablas y no es correcto lo que estás diciendo de una persona, eso es difamar a una persona, su carácter, atacando el carácter de una persona, y no es cierto. También no ser peleonero. Aquí dice, no sean pendencieros. Evita pleitos. Este fin de semana llegaron 2 testigos de Jehová a mi casa, y ese texto estaba en mi corazón. ¿Cómo se siente? Ok, no seas peleonero. Le dije, Matthew, tráeme mi Biblia. Y fue corriendo por mi Biblia porque estaba lavando mi pickup. Y dije, ok, no me voy a enojar, no voy a pelear. Y nomás, ok, le voy a dar la palabra. Y les di una tarea, que estudien Apocalipsis capítulo 1, donde dice que Dios es el alfa y la omega. Pues ojalá que tomaron esa tarea en serio para investigar. Y no hubo nada de trancazos. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero también la palabra con todos los hombres, no estés peleando con ellos. No hables mal de ellos. ¿Y qué más dice? Sé amable. Sé amable. Considerarlos que son caídos. Una persona caída no es razón de tumbarlos más o a patearlo cuando está en el suelo, pero así debemos verlos con compasión. Y así es como Dios nos ve. Y eso nos recordó el martes pasado de verlos con compasión. Por eso debemos ser amables y también ser humilde. Humilde, dice aquí, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Simplemente es ser como Jesús. Muéstrales Jesús. Que vean Jesús en ti, en mí, en nosotros. Porque en este mundo los incrédulos se van a compartir como incrédulos. Entonces hay que no ser sorprendidos cuando echan mentiras de ti. Hay que no ser sorprendidos cuando hablan maldades y cosas así. Eso no es una sorpresa. Y oímos cosas feas, vemos cosas feas, pero no es una sorpresa. Con ellos tenemos que ser amables, tener mucha paciencia. Ahora vemos otro recordatorio. Recuerda tu condición. Nosotros éramos igual. Fíjense en verso 3. Dios quiere recordarnos
que nosotros antes de Jesucristo mostrábamos verso 3 en nuestras vidas. Se manifestaba estas características en verso 3. Y por eso debemos tener compasión, ser amable. En verso 3, fíjense, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Recuérdense de esto. La palabra nos está animando a que se recuerden de dónde vinieron, insensatos y rebeldes, depravados en la mente. Y luego dice extraviados y esclavos, tu mente contaminada. Y Dios nos está limpiando todavía. Tu conducta, tu mente, tu conducta contaminado. Porque fuimos engañados. No sabíamos. Éramos esclavos al pecado. Y por eso se manifestaba. Y también ahí dice malicia y envidia. Malicia y envidia. Si tú quieres destruir una relación, practica esto. Practica malicia y envidia con ellos y vas a destruir esas relaciones. Y por eso tenemos que recordarnos, porque Dios no se trata de destruir relaciones, Él está restaurando relaciones. Él restaura. Eso es totalmente malo, deseando mal a una persona. Envidia. También odiando a otros. Antes te odiaban a ti y tú los odiabas a ellos. Eso era. Yo odio a esa persona. Lo odio. ¿Nunca dijeron eso antes? Pues ellos dijeron lo mismo de ti. Y eso era normal. Eso era antes de Cristo. Hay pleitos, enojo. Pero eso es la verdad. Un montón de haters. Y fíjense, el verso 3 es una ilustración de una sociedad sin un Salvador. Sin un Salvador. Y eso nos debería impactar. Porque tú saliste de ahí. ¿Y ahora qué? Ahora Dios te ha llamado para llevar el evangelio con las mismas personas donde tú saliste. Ahora, ¿cómo salimos del verso 3? Nos recordamos de las obligaciones civiles, nos recordamos de nuestra condición antes de Jesús. Ahora, ¿cómo salimos del verso 3? Pues eso es lo que vamos a continuar esta noche en verso 4. Recuerda tu gran salvación. Ese es el texto de esta noche, de verso 4 al 8. ¿Cómo una persona sale de esta mente reprobada, contaminada? ¿Cómo se hace libre una persona de verso 3? ¿Y cómo puedo vivir verso 1 y 2? Pues la respuesta es recuerda tu gran salvación. Ya vimos 2, recuerda tus obligaciones civiles, recuerda tu condición anterior y número 3, recuerda tu gran salvación. Vamos a leer el pasaje otra vez, verso 4, para adelante. Fíjense, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser heredores conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿cómo sale una persona del verso 3? ¿Cómo sale de la esclavitud? Y de malicia, de envidia, odiando personas. ¿Cómo sale? Aquí en una frase clave es que nos salvó. Nos salvó. Marcan esto en tu Biblia. Jesús nos salvó. Ahí lo vemos en verso 5. Así es como comenzamos a aprender cómo vivir y salirnos del verso 3 y viviendo en acuerdo del verso 1 y 2.
Eso es un resumen aquí de lo que estamos estudiando. Recuérdate de tu gran salvación. Él nos salvó. Ese es el corazón del cristianismo, que Dios Padre envió a su Hijo. ¿Para qué? Para salvarnos. Y salvación es algo que nosotros no lo podemos hacer nosotros mismos. No era posible. Y por eso el Señor envió a su Hijo. Salvación comienza con Dios. Amén. Comienza con Dios porque Él es el único. Él es el único que nos puede salvar. Tú puedes tomar todas las religiones del mundo, las filosofías del mundo. Todos tienen algo en común. Todos enseñan básicamente que tú mismo te salvas por lo que tú vas a hacer. Hay que tomar un ejemplo. Ok, no lo tengo aquí. Ok, aquí está. La nueva era, the New Age. ¿Han escuchado de esto? Creo que me adelanté. Ok, ahorita vamos a llegar ahí. Perdón. Pero el cristianismo es único, porque tú no te puedes salvar. Dios nos salva por su gracia. No lo merecemos, no lo podemos ganar, solo Dios salva. Y dice, aquí no lo apunté, por eso me confundí, porque no lo apunté el verso. Noten 1 de Juan 4:14. 1 de Juan 4:14 dice, el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ahí está. La segunda parte, ahí está claro. El Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces salvación obviamente es el centro del cristianismo. Salvación a través de Jesucristo. Porque el Padre envió al Hijo, hay salvación, porque lo que Él hizo por nosotros. Entonces hay una necesidad. Vamos a ver 6 cosas. 6 cosas acerca de salvación. Número 1 es la necesidad de salvación. Eso ya lo vimos en verso 3. Es muy claro que hay una necesidad. No lo voy a leer otra vez porque ya lo vimos bastante, pero en verso 3 es muy claro de la necesidad de salvación. Y no hay excepción. No hay una persona viva en esta tierra que pueda decir, pues no, eso no me describe a mí. No, todos somos pecadores. Es muy claro en la Biblia. Entonces vamos a ver otra cosa de salvación. La fuente de la salvación en verso 4. Fíjense, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Como dije, salvación origina con Dios. Tú estabas engañado y yo estaba engañado. Fuimos esclavos, sin esperanza. No nos podíamos salvar. Ahora sí, el contraste con las religiones. Me adelanté antes. En este ejemplo del New Age, la nueva era, pues ellos enseñan que tú puedes salvarte. ¿Cómo? Pues buscando tu interior, pensando lo positivo de ti. Y de hecho, hacen cosas raras, como en la meditación, que no es bíblica como ellos lo practican, tienes que, ¿cómo se dice? Vaciar tu mente, no pensar en nada. Y eso no es bueno, porque la Biblia nos enseña que debemos llenar la mente, meditar en la palabra. Entonces estás pensando en lo que leíste, estudiaste y estás meditando. Eso es meditación real, bíblica. Piensas lo que Dios te enseñó. Como Dios nos recuerda esta noche, recuerda tu salvación. Vamos a ir a la casa y vamos a pensar de la salvación. No tienes que vaciar tu mente, porque si lo vacías, ¿qué crees? Que va a entrar engaño, decepción, y el enemigo aprovecha. Pero lo que ellos creen es que tú te puedes salvar. Eres bueno. Solo tienes que buscar dentro de ti. ¿Ya? Dentro de ti está la solución. Y qué engaño tan grande. Es una mentira.
Porque otra vez, salvación no es de ti, es de Dios. En Romanos 7:24 dice, miserable de mí. Ese es el apóstol Pablo hablando. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo no estaba meditando, buscando lo mejor dentro de él, porque él ¿qué es lo que encuentra muerte. Él sabe, él luchaba, su carne luchaba con el espíritu. Si somos honestos y humildemente reconocemos esto, es algo bueno, porque reconoces que solo lo que Dios hace es bueno en ti. Él da fruto, Él te transforma, todo es de Él, es su obra de Él. Y tenemos que entender que yo no me salvé, Dios me salvó, Jesucristo me salvó. Y fíjense cómo, regresando al texto, Pablo aquí lo dice, es la fuente, fíjense, es la bondad y amor de Dios. Por eso Él fue salvo. Y recuérdense de esto nosotros esta noche, recuérdense. Es la bondad y amor de Dios, aquí lo dice. Dios ama al mundo. ¿Por qué? Porque somos su creación, pero no todos somos sus hijos. Tenemos que venir en fe. Entonces, esa es la fuente, ¿verdad? La fuente que Él, su amor, su bondad, su misericordia, su gracia, envió a Jesucristo. Y Cristo fue a la cruz, sufrió y murió en la cruz por nosotros. Y fíjense esta gran verdad, porque tú y yo, verso 3, otra vez, esa es nuestra referencia del pasado. Odiabas y eres rebelde. ¿Cómo respondió Dios? Respondió con amor y bondad. ¿Quién hace esto? Solo Dios. Solo Dios es nuestro Dios grande. Por eso cantamos de su gracia y de su amor, porque es tan grande para comprender. Morir por un rebelde, alguien blasfema de ti, habla mal de ti y das tu vida por esa persona. Solo Cristo hace esto, porque Él es Dios. Amor verdadero. Ahora vemos algo más acerca de salvación. La base de la salvación en verso 5 está basado sobre esto, fíjense, en verso 5. No es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es muy importante entender esto. Y Dios no nos salva porque Él es amable, porque Él es lleno de misericordia, o Dios es amor. Esa verdad no nos salva. Algo fue necesario. Algo fue necesario. Tuvo que enviar a su Hijo. Porque Dios no nomás ve el mundo perdido. Oh, los amo. Pobres, ya nunca vamos a tener comunión. No, Él movió en acción. Entonces, eso es lo que lo motivó. Su carácter de ser amoroso y lleno de bondad lo motivó y lo movió para enviar a su Hijo. Fue necesario que venía Jesucristo a morir en la cruz. Es importante entender esto, porque mucha gente dice, Dios es amor, y sí es cierto, pero el mundo, incrédulos lo toman esa verdad como si es, ok, Dios me ama, entonces yo soy salvo. Pero no, están como brincando a ir alrededor de la cruz. Y solo para ir al cielo tienes que ir a cruzar la cruz, tienes que ir a través de Jesucristo. Tienes que reconocer que Dios envió, porque sí es amor, pero también es justo. Y Él hizo la justicia perfectamente en la cruz. Muy importante esas verdades. Tuvo que morir Jesús, pero fue su amor, su misericordia, su gracia, su bondad. Fíjense en verso 5, como dice, Él nos salvó, otra vez, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, muy claro aquí, nada que tú podrías hacer, que yo podría hacer, me podría salvar. Solo fue por su misericordia, por su gracia. ¿Cómo nos salvó? Envió a su Hijo. Murió en la cruz, tomó nuestro lugar
y pagó la deuda por mis pecados, nuestros pecados. Ahora fíjense algo más, los medios de la salvación. Eso lo vemos al final del verso 5. ¿Cómo vino la salvación? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dos cosas mencionadas aquí. Número 1 es el lavamiento de la regeneración. Algunos creen que esto se refiere al bautismo en agua. Yo no creo esto porque yo creo que la salvación es por gracia, solo por gracia y solo por fe en Jesucristo. Y sí, nos vamos a bautizar en obediencia. Entonces yo no creo que se refiere al bautismo. Es más una figura, ¿cómo se dice figure of speech? Figura de lenguaje. Porque es una ilustración describiendo, pintando una ilustración de tomando un baño. Cuando eres salvo, naces de nuevo. La Biblia pinta una ilustración de cómo fuiste bañado. El Señor te bañó y saliste bien limpiecito, porque Él lo hizo. Él lo hizo. Les voy a dar un ejemplo cuando la Biblia habla de esto. Esto en referencia a la palabra que nos lava. En Efesios 5:25 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y luego también noten Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sabes? Cuando tú fuiste regenerado, fuiste salvo, Dios te lavó. Espiritualmente, fuiste regenerado. Dios te dio un buen baño, como digo. Tus pecados fueron perdonados, fuiste limpiado. Es algo glorioso. ¿Cuándo? Cuando te arrepentiste. Cuando te humillaste y escuchaste el Evangelio y te rendiste a esa verdad y recibiste a Jesucristo, Él te dio un baño. Eso también está ilustrado en Juan capítulo 13. ¿Por qué no vamos ahí juntos? A Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13 vemos que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Conocemos este pasaje. Pero algo interesante, Jesús dijo a Pedro, cuando llegó con Pedro, dijo algo muy interesante Jesús. Fíjense, comenzando en verso 5. Juan 13, verso 5. ¿Todos están ahí? Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y en jugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y fíjense cómo respondió Jesús. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y se refiere aquí a Judas. Entonces todos ya estaban limpios, pero le estaba lavando solo los pies. Entonces Pedro él ya fue bañado, él ya tomó su primer baño, salvo, regenerado. Y aquí Dios le da un ejemplo, solo está lavando sus pies. Una vez que naces de nuevo, eres regenerado, eres lavado. No tienes que nacer otra vez, de nuevo, otra vez. A veces nuevos creyentes creen que tienen que nacer otra vez de nuevo. Y a veces por semanas están recibiendo a Cristo otra vez. Y les explicamos, no, ya lo hiciste. Si fue sincero tu fe, tú ya eres un hijo.
Dios ya te bañó. Eres limpio, eres regenerado. Ahora, ¿qué pasa como nosotros que vamos a fallar? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que bañarnos otra vez completamente? No, solo los pies. Tu actitud con esa persona que no agrada a Dios, nos arrepentimos y te lava los pies. Primera de Juan 1:9. José se refirió a este verso el domingo, usando esto como una referencia que Pastor Jeff siempre lo usa. Es el jabón, la vara de jabón del cristiano. Esto se practica y si lo tomas en el contexto, habla de estar en comunión, ¿verdad? Habla de caminar en la luz. Entonces, para estar caminando en la luz, ya te lavaste, ya estás caminando, caes en un pecado y te lavas tus pies. Ese es el vara de jabón para el cristiano. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, por eso digo, no tienes que nacer de nuevo otra vez y otra vez. ¿Tenemos que ser lavados nuestros pies, iglesia? Amén. Claro que sí. Claro que sí. Se ensucian todos los días. Apestan todos los días. Por eso nos recuerda de venir al Señor diario. Señor, perdóname. Mi actitud a esa persona que me estaba cobrando en la tienda fue mal, Señor. Perdóname. Y Dios te lava los pies, como Jesús lavó los pies. ¿Sí me estoy explicando? No otro baño completo, solo los pies, porque ya eres un hijo de Dios. Pero debemos venir y poner tus pies continuamente, es confesando todos los días, porque Él es fiel. Durante el día se nos ensucia, porque hay interacción con personas. A veces tú solo, en tus pensamientos, caes en pecado. Señor, perdóname por pensar esto. Eso fue el verso 3. Perdóname. Envidia, celoso, enojo, todo lo que está en el corazón. Límpiame, Señor. Por eso digo, necesitamos ser lavados todos los días. Pero otra vez les digo, no para salvación, solo para la santificación. Para tener comunión. Como dijo Pedro, como dijo Jesús, Pedro, no vas a tener parte conmigo. Y eso nos debe romper el corazón. El pecado rompe comunión. Digo, yo quiero ser parte contigo, Señor. Límpiame. Y siempre estamos confesando, uno con otro también. Aquí dice, por el lavamiento de la regeneración. Y luego hay otra frase también importante aquí. Dice, por la renovación en el Espíritu Santo. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios te dio su Espíritu. El Espíritu Santo en ti. Dios mora en ti. Aquí vemos también la Trinidad. Como el Padre, en su amor, en su bondad, en su misericordia, envió Dios el Hijo. Y luego Él te salvó por su obra en la cruz, pagó tus pecados en la cruz. Y luego el Espíritu Santo hace una obra. Aquí es muy claro, regenerándote. 3 personas, un Dios. Todos tienen parte en la salvación. Recuérdate de tu gran salvación. Por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora venimos al verso 7, la meta de la salvación. La salvación nos lleva a un lugar, fíjense, verso 7, para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Para que justificados por su gracia,
Vienesemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Recuérdense de esto, de esta verdad. Necesito ser salvo y Dios, que es amable, envió a su Hijo. Murió por mí para salvarme. Y aquí tenemos unas razones para ser justificados. Y otra vez vemos que es por su gracia. No lo merecemos, pero Él lo hizo, porque Él es bondadoso, amoroso, amor. El momento que tú naciste de nuevo, Dios te justificó. Tú y yo no un día decidimos, yo me voy a justificar hoy. No, Dios te justificó. Justificación es un hecho de Dios. Dios lo hace. Y está basado sobre la obra de Jesucristo en la cruz. Es el centro, Cristo crucificado. Es el centro del Evangelio. Pero su obra me salvó a mí. Es su buena obra. Y vamos a ver evidencia. Su buena obra produce buenas obras en mí. No para ganar salvación, porque Él ya me justificó por fe. Y ahora Dios nos declara justo. Eso habla de tu posición en Cristo. Y a veces luchamos con esta verdad, porque ya eres justificado. Entonces ya eres justo, pero todavía caemos en pecado. Entonces, ¿qué está pasando? Porque estamos hablando de justificación y a veces nos confundimos con santificación. Entonces, es tu posición, ya eres justificado, es tu posición, no cambia. ¿Vas a hacer pecado? Sí. Pero ahora es santificación. Son dos cosas en la vida del cristiano. Es justificación, es una vez. Es tu baño, justificado. Tu posición, eres hijo de Dios. Y número 2, fíjense, en verso 7, dice, herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso quiere decir que si tú eres un hijo de Dios, tú tienes una herencia. ¿Qué es tu herencia? Pues vida eterna, el cielo, en la presencia del Señor por la eternidad. Esa es tu herencia. Cuando tú mueres, vas a estar en la presencia del Señor. Cuando el Señor regresa, tú vas a estar en su presencia. Y es algo que es bueno recordarnos. Esa es la esperanza. Antes, si somos honestos, a veces pensábamos más en el beneficio del cielo, ¿verdad? Y muchos lo hacen como broma. Pues en el cielo va a haber buen pescado cuando vamos a pescar, o las olas van a ser perfectas, si te gusta el bodyboard. Y pensamos en nosotros. Nada mal en esos sueños, pero el enfoque es en ti. Ese es el error. ¿Y qué tal pensar en ver al Señor cara a cara y adorarlo? De eso se trata el cielo, se trata de Él, porque Él te salvó. Entonces no vayan a pescar en el cielo, no van a poder, no se crean. No sé cómo va a ser así ese detalle, pero eso no es tu motivo, ¿verdad? Eso no es el motivo mío, que va a haber olas perfectas todos los días. Eso no es mi motivo. No, es Cristo. Él me amó y yo lo amo porque lo que Él hizo por mí. Entonces tenemos vida eterna, herencia. Lo tienes hoy. Si tienes a Jesús, ya lo tienes. Y lo vas a disfrutar en el futuro. Vamos a ver otra cosa más de salvación. La evidencia de la salvación en verso 8. Y ahora esto ya concluye este pasaje. Mira, fíjense conmigo en verso 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, ese es tu comportamiento, procuren ocuparse en buenas obras. Eso es antes es lo que tú crees, tu doctrina. Procuren ocuparse en buenas obras, esto es nuestro comportamiento. Entonces, doctrina, comportamiento. Estas cosas son buenas
y útiles a los hombres. Y aquí vemos el tema del libro. Lo que estamos estudiando, nos recordamos de estas cosas importantes de nuestra fe. ¿Para qué? Para que haya buenas obras. Es evidencia. Si tú eres salvo, si tú has sido regenerado por el Espíritu Santo, por tu fe, ¿va a haber evidencia? Claro que sí. Claro que sí. Recuérdense, en capítulo 2 adornamos la doctrina de Dios, porque cuando lo estás adornando, esas son buenas obras, se puede ver. ¿Qué es la evidencia que Dios te ha dado vida eterna? ¿Qué es la evidencia en tu vida? ¿Qué es la evidencia que Dios te justificó? ¿Cuál es la evidencia que el Espíritu me renovó? No malentienden verso 8. Estas buenas obras no es lo que nos salva. Eso ya fue muy claro antes. Pero eso sí se va a manifestar en tu vida. Buenas obras. No fuiste salvo por buenas obras, pero tu salvación va a producir buenas obras. Santiago habla muy claro de esto también. Entonces no hay nada de conflicto, no hay nada de contradicción. Recuérdense en capítulo 2, fíjense ahí, en Tito 2, 14. Aquí dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, es Jesucristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. Entonces hay evidencia, porque Él ya te redimió, Él te está transformando, la renovación. Constantemente el Señor te está lavando los pies porque hay cambio. Estás reconociendo de tu pecado. En tu caminar con Cristo vas a ver más y más que tanto necesitas más que te lave más y más. Entonces mientras estamos madurando, estamos más en el baño con Cristo. Lávame también de esto, Señor. Mira, aquí en mi uña, algo más ahí, límpiale aquí más. Por eso es bueno. Y eso nos va a llevar a buenas obras, porque te mueve el corazón, sabiendo quién eres y qué hizo Jesús por ti. Va a estar creciendo. Por eso la Biblia habla de crezcan en gracia. Lo más que conoces a Cristo, vas a crecer más en gracia. Y vas a querer servirlo en agradecimiento. Buenas obras. Nace, es natural. El Espíritu Santo obrando en ti y luego fluye de ti. Como agua, es como agua. El Espíritu obra. De repente Dios te está usando para bendecir a personas. Y le damos a Él toda la gloria. Recuérdense de tu gran salvación. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos recordamos esta noche y por siempre. Continuamente recuérdense de esta salvación en Jesucristo. Qué buen recordatorio, ¿verdad? Buen recordatorio. Gran salvación. Cubre el pasado, el presente y el futuro. Por eso es una gran salvación. En el pasado, porque en ese día que recibiste a Jesús, Dios te salvó. Y luego en el presente, buenas obras, porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Y todo es por Él, por su poder. Él te da la habilidad. El Espíritu Santo te da el poder y estás obrando. Él está obrando, tú estás obrando, Dios es glorificado. Y en el futuro, eso lo vimos en la herencia, el cielo, vida eterna, en la presencia del Señor por la eternidad. ¿Todo por qué? Por su bondad, por su amor hacia nosotros. Saliendo del verso 3, eso siempre me impacta. Pero requiere humildad. Ojalá que todos aquí entendemos que sin Cristo estaríamos ahí mismos, perdidos, esclavos. Tu comportamiento no te importaba, ¿qué es lo que decía Dios? Doctrina, era doctrina del mundo.
pero Dios extendió misericordia y dio su Hijo por nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra esta noche. Padre, es un texto tan hermoso y tú mismo en tu palabra nos estás recordando